Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión del programa de Historia y Arte Peruano bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Almerindo Eduardo Ojeda es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como profesor honorario de la misma casa de estudios. Cuenta con un doctorado en lingüística por la Universidad de Chicago y es profesor emérito de la Universidad de California en Davis. De igual manera es director fundador del proyecto para el estudio de las fuentes grabadas de arte colonial, PESCA por sus siglas en inglés. Ha curado varias exposiciones, entre ellas de Augsburgo a Quito, de París a Arequipa y pinturas del Museo Histórico Regional del Cusco. A continuación, damos la bienvenida al doctor Almerindo Ojeda, quien nos presentará la conferencia Fuentes grabadas del arte virreinal. Buenas noches, doctor Almerindo, puede empezar su presentación. Muchas gracias, muy amable por la presentación. Es para mí un gusto y un honor estar compartiendo con ustedes, aunque sea virtualmente, mis intereses y mis pasiones. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla en este momento. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve claro. Perfecto, gracias. Bueno, como dijo Andrea, quisiera hablarles esta noche sobre las fuentes grabadas del arte colonial, y para eso tenemos que tener un par de puntos técnicos preliminares, una breve introducción, que consiste en explicar qué significa la palabra grabado. La palabra grabado es un poco ambigua porque significa dos cosas posibles. Una es una técnica artística y otra es una obra de arte que se produce a través o mediante esa técnica artística. Entonces, un grabado es una obra de arte producida por una técnica artística que también se llama grabado, y la técnica consiste en la transferencia de una imagen entintada desde una superficie a otra por simple contacto. Transferencia de una imagen entintada desde una superficie a otra por simple contacto. El ejemplo más simple de un grabado es el sello, con el cual estamos todos familiarizados, porque tenemos una superficie entintada desde la cual se transmite a otra superficie el diseño. La superficie desde la cual se transfiere la imagen se llama matriz, y la superficie a la cual se transfiere la imagen se llama impresión. O sea, en nuestro simple ejemplo del sello, la matriz es el sello mismo y la impresión es la imagen sellada sobre el papel. Hay dos clases importantes de grabados, según las matrices que emplean. Grabados desde matrices de cobre y grabados desde matrices de madera. O sea, la superficie desde la cual puede ser cobre o madera. Un ejemplo de un grabado desde matriz de cobre, también llamada calcografía, es este que están viendo en pantalla. A la derecha tienen una plancha de cobre que representa a Walt Whitman, el poeta norteamericano, y a la izquierda tienen una impresión tomada de esa plancha. La tinta ha sido transferida de la plancha al papel. Un ejemplo de un grabado desde matriz de madera, también llamada silografía, silomadera, es esta que vemos aquí. Es un grabado siglo XV que representa el martirio de San Sebastián. Y aprovecho para hacerles notar acá, si no lo han notado ya, que la imagen que está en la matriz y la imagen que sale en la impresión son imágenes de espejo de cada una. Es como si pusiéramos una de ellas frente al espejo, así se vería la otra. Fíjense que esto se aplica incluso a la escritura.
el grabador tiene que escribir esto al revés, como si estuviera escribiéndolo con un espejo. Bien, ¿cómo se relaciona el grabado al arte colonial? Durante la colonia, durante el periodo virreinal, la Iglesia necesitaba difundir masivamente imágenes de evangelización. Esto es claro, y el porqué de esto es claro si tenemos en cuenta que la Iglesia quería evangelizar a un número enorme de gente que no sabía leer, no podía pasarles un catecismo, menos una Biblia, que no se podía hacer incluso, y ni siquiera en muchos casos hablaba castellano. Entonces, a falta de alfabetización y a falta de idioma común, la evangelización por fuerza se tuvo que hacer por imágenes, y esto era algo que tenía que hacerse masivamente. Por otro lado, curiosamente y paradójicamente, las imágenes debían estar estrictamente controladas, porque había un gran temor de difundir a través de las imágenes creencias indígenas, herejías cristianas, ideas judaizantes, ideas prohibidas de una manera o de otra. Y la técnica del grabado suplía ambas necesidades, la de difusión y la de control, porque a partir de una plancha de cobre o a partir de un taco de madera se podían producir miles de otras impresiones, miles de otras imágenes, de modo que si controlábamos la impresión, controlábamos miles de imágenes a la vez. Comparen eso con un artista que va a pintar una imagen una por una, es mucho más difícil controlarla de esa manera. Por eso en esas épocas existía lo que se llamaba el privilegio. Imprimir, no había libertad de impresión, libertad de imprenta como hay ahora, o como debería haber ahora en muchos países, sino que había impresión o prensa por privilegio. Se necesitaba el permiso, literalmente, de las autoridades religiosas y autoridades civiles para poder imprimir. Y es a través de ese privilegio que se lograba el control, ¿no? Entonces el grabado era arma de doble filo, permitía difundir y controlar las imágenes. Es por esto que se convirtió en la fuente más importante de imágenes de evangelización. Pero junto con los grabados religiosos llegaron a las colonias grabados profanos. Profano quiere decir simplemente que no son religiosos. Y también estos sirvieron de modelos para el arte colonial. En realidad, a falta de mejor alternativa, estos grabados se convirtieron en la fuente principal del arte profano colonial también, no solo el religioso, sino el profano. Por tanto, el grabado fue la fuente más importante del arte colonial en su totalidad. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto, porque el arte colonial no se limitó a copiar los grabados que le llegaban de Europa, antes bien los transformó esos modelos de muchas maneras. Por ejemplo, en lo que podríamos llamar traducción, los traducía, porque el grabado tiene su propio lenguaje artístico, el que acabamos de ver así someramente. Pasarlo de ahí a la pintura no es un ejercicio obvio. Pasarlo a la escultura, pasarlo a la arquitectura, pasarlo al arte plumario. Cada una de estas traducciones de un lenguaje artístico a otro presupone sus propios retos y sus propias capacidades expresivas, pero ciertamente no es una copia, ¿no? Una copia sería pasar un modelo, digamos, sobre matriz de cobre a otro grabado sobre matriz de cobre igual. Eso sí sería una copia. Otra manera en que se transformaron los modelos grabados fue a través de la instalación. La instalación es el término que usan los museógrafos para indicar la colocación de una obra de arte en un espacio, digamos, en una galería o en una iglesia. ¿Dónde se coloca? Muy importante. Entonces, los artistas y sus patronos tenían la posibilidad de instalar las obras que se derivaban de los grabados estratégicamente, para darle significados que los modelos por sí mismos no tenían. Un grabado en sí mismo no quiere ser instalado ni aquí ni allá, pero una pintura derivada de un grabado podría ponerse a la entrada del templo, a la salida del templo, en las paredes, ¿no? En el retablo, y cada una de estas decisiones tiene consecuencias. Veremos ejemplos de todo esto más adelante. Una tercera manera en que se puede transformar el modelo grabado es combinando varios grabados en una sola obra de arte. Y esto es bastante claro, ¿no? No tiene que ser una relación uno a uno,
sino que puede ser una relación de varios a una, o de muchos a una. También se adaptaron los modelos europeos mayormente a necesidades y sensibilidades locales. Ya hemos hablado de las necesidades locales, la evangelización. Pero también habían gustos particulares en algunos virreinatos distintos de otros y gustos, ¿no?, distintos a los cuales se había que adaptar la traducción de los modelos. También se podía transformar los modelos reinterpretando por completo los modelos recibidos, y vamos a ver ejemplos de esto. En este caso me refiero a transformar la figura central del grabado, no cambiar los detalles, los adornos, sino la figura central. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Y también, por supuesto, el arte colonial creó nuevos modelos, no solo transformó modelos recibidos, sino que creó también nuevos modelos. Y es importante tener esto siempre presente. Bueno, sabemos mucho sobre el impacto del grabado sobre el arte colonial. Tanto en realidad que sería imposible presentarlo todo aquí en una hora. Imposible y también necesario, porque podemos visitar en internet el proyecto Pesca que vengo desarrollando desde hace ya 15 años, y ahí tienen el URL, la dirección del proyecto, colonialart.org, donde pueden ver más de 5.000 ejemplos de grabados que inspiraron, modelaron, influyeron, estimularon pinturas, esculturas, arquitecturas, arte plumaria en colonias. Lo que sí es posible, y quizá incluso interesante, importante, hacer, es dar una idea general del impacto del grabado sobre el arte colonial, no una idea panorámica siquiera, sino una idea somera, general. Y es esto lo que nos proponemos hacer en el resto de esta presentación. Vamos a organizar la presentación cronológicamente por periodos de estilo, o sea, vamos a empezar con fuentes medievales, seguir con fuentes renacentistas, luego con fuentes manieristas, fuentes barrocas, fuentes rococó y finalmente fuentes neoclásicas. Con lo cual tenemos un recorrido de 300 años del arte universal, condensado en el arte colonial. También vamos a limitar nuestros ejemplos en nuestra discusión al arte colonial producido en el Virreinato del Perú. Como ustedes saben, hubo arte colonial en México y en Asia y hasta en África. Pero para los propósitos nuestros vamos a limitarnos aquí a ejemplos peruanos. Pero vamos a entender virreinato peruano en un sentido amplio, en el sentido del primer virreinato del Perú, es decir, el que ocupaba toda América del Sur, menos Brasil, y el sur de Chile y Argentina. Todo eso era originalmente parte del Virreinato del Perú. Así que veremos ejemplos cusqueños, limeños, ayacuchanos, pero también bolivianos, quiteños, colombianos, venezolanos, etc. Bien, entonces, sin más preliminares, pasemos a dar unos ejemplos de fuentes medievales del arte colonial. Este es un caso interesante en el que un grabado inspira otro grabado. Un grabado, el de la izquierda, está hecho en Sevilla, en el taller de Antonio Martínez, en 1486. Fíjense en esa fecha, 1486, en lo que se llama un incunable, es decir, una obra producida en los primeros 50 años de la historia de la imprenta. Es un espejo de la cruz, grabado en madera, xilografía, y a la derecha tenemos otra xilografía, otro grabado sobre matriz de madera, pero producida por el taller de Antonio Ricardo, el primer impresor del Perú, el primer impresor de Sudamérica en realidad, uno de los primeros impresores de todas las Américas. Aquí hay unas cuantas cosas interesantes que notar. En primer lugar, estas figuras de estos animalitos y angelitos es lo que se llama el tetramorfos, ¿no?, que es griego para decir 4 figuras, que eran representaciones de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me interesa que noten aquí el estilo en el que se han hecho estas figuras y la disposición en la que están en las esquinas de la página.
Eso en realidad es una técnica románica, es del fin de la Edad Media, siglo XII a siglo XIV. Aunque el grabado fue hecho en el siglo XV, esas ideas artísticas fueron desarrolladas por primera vez en el románico, o sea, cosas muy antiguas. Y la otra cosa simpática que quisiera que noten es el tipo de diseño que hay aquí, alrededor de este tondo, como le decimos, representaciones circulares, que ya estaban presentes en el grabado, en la xilografía sevillana. Si los vemos así, parecerían diseños de arte popular andino. Podrían bien aparecer en un retablo ayacuchano o un retablo ayacuchano moderno, incluso. Pues vean cuál es el linaje de esos diseños. No son diseños que se inventaron ayer, sino que se han venido trabajando por siglos. Otro ejemplo de arte medieval o fuentes medievales que afectaron al arte colonial es esta pintura muy famosa que se encuentra en el Museo de Arte de Lima y representa a la Trinidad, pues un intento de representar el misterio de la Trinidad, es decir, tres dioses, tres personas en un solo Dios, no tres dioses, sino tres personas de un mismo Dios. Y entonces aquí tenemos dos imágenes, tenemos el triángulo, que es una sola figura geométrica de tres lados, y tenemos una persona, un Cristo, de tres caras, ¿no? Las fuentes de esta pintura, las fuentes primarias son este grabado producido en Zaragoza, también en el siglo XV, también un incunable, también un grabado en madera. ¿Y qué tienen las cuatro esquinas? Espero que reconozcan al tetramorfos que vimos antes. Seguía representándose seguía esta representación de los evangelistas con sus animales y criaturas representativas dispuestos en las esquinas de la página. ¿Qué pasó en el cuadro colonial? Ya no tenemos las imágenes románicas, de inspiración románica que teníamos en el grabado, sino que tenemos ahora a evangelistas de carne y hueso, ¿no? Cuatro personas, pluma en mano, libro en la otra, escribiendo los evangelios. Una cosa muy interesante de esta correspondencia, como lo llamo yo, es que aquí en la parte de abajo de la pintura aparece una tiara papal que no estaba presente en el grabado. ¿A qué se debe esto? Probablemente se debe a que este grabado o esta imagen, sea en grabado, sea en pintura, fue prohibida por la Iglesia. Se consideró una representación monstruosa de Dios y fue prohibida, tanto que se tuvo que prohibir varias veces, lo cual nos indica a nosotros que era una idea que había cobrado mucho arraigo entre el pueblo, tanto en Europa como en América, y por eso hubo que prohibirla tantas veces. Y por eso, pienso yo, se decidió pintar aquí al emblema del Papa, del Papado del Vaticano, para asegurarse de que la imagen era ortodoxa, no era católica de verdad. Aquí tenemos otro ejemplo de arte medieval, ya casi renacentista, alemán, Martin Schongauer. Tenemos un niño Jesús como Salvador del mundo, también del siglo XV, y a la derecha tenemos una hermosa escultura quiteña, una talla quiteña, que se encuentra en el Museo de América de Madrid. Fíjense en la manera de representar la inclinación del cuerpo, ¿no? Una curva aquí indicada por este manto, y aquí está respetada esa forma, un pie delante de otro, el brazo levantado en señal de bendición, etc. Recuerden, como estoy entendiendo, Virreinato del Perú, en un sentido amplio, originario, toda América del Sur menos Brasil. Y finalmente, un ejemplo espectacular, una correspondencia que se debe a Dan van Hesch, un investigador holandés, que notó que esta pintura que ven arriba, de Diego Quispetito, Un juicio final, toma muchos elementos, la pintura es de 1675, toma muchos elementos de un grabado, esta vez en cobre, abierto por Cornelis Cort, creemos, pero inspirado, inventado por Jerónimo Bosch. Jerónimo Bosch, el Bosco, que todo el mundo conoce, el ancestro de los surrealistas, ¿no?
Lo que es difícil ver aquí exactamente cuáles son todos los elementos que se toman del grabado de Kurt Bosch en la pintura, pero aquí los he señalado un poco y vamos a ver algunos de estos. Esta pintura está en el convento de San Francisco, en el Cusco. Y vamos a ver solamente unos cuantos ejemplos y los remito a Pesca, colonialart.org, donde van a poder ver en detalle todas estas todas estas transferencias de elementos. Aquí tenemos uno de esos detalles de recuadro, en los que hay dos condenados ardiendo aquí en una paila. Esta persona con dos cachos está aquí echándolos al agua, hirviendo. Aquí hay otro colgado patas arriba, al lado del fuego. Aquí hay otro que está siendo asado a la brasa. Y aquí hay unos que están en una otra paila, con este demonio echándoles aceite probablemente. Y todos esos elementos están en la pintura de Diego Quispe. Es difícil pensar que esto puede haber sido casual, ¿verdad? Es prácticamente imposible que esta composición se pueda inventar independientemente en el grabado y en la pintura. La única explicación razonable es que se tomó uno de otro. Tenemos otro ejemplo de la misma correspondencia. Tenemos un método de tortura tristemente célebre en Sudamérica, llamado submarino hoy en día, practicado por dictaduras sudamericanas y democracias norteamericanas, en el cual vemos al torturador que le echa agua aquí y lo ahoga en vida. Lo mismo sucede aquí. Fíjense que este otro demonio está con la pierna presionándoles el estómago para causar aún más dolor, más sufrimiento. Está aquí también. Una cosa interesante a notar es que en el grabado son todos más o menos seres humanos, aunque tengan caras un poco monstruosas, pero aquí son todos diablos, y diablos negros. El cuadro de Diego Quispe es más aterrorizador que el grabado. Y una cosa que me llama mucho a mí la atención de esta composición es esta figura. Hay una persona que está aquí tomando nota de alguna manera. ¿Qué está notando? ¿No? Es una cosa muy, muy curiosa. Y eso se respeta aquí de modo más terrible, ¿no? Tenemos un demonio negro con cuernos de cabra. También tenemos otro ejemplo de aquí en el grabado, un condenado en un gesto típico de desesperación, ¿no? Tomándose la cabeza hacia abajo, y una persona del infierno, un demonio, digamos, aparentemente consolándolo, aunque con una sonrisa que nos hace pensar un poco si lo está consolando o está gozando con el sufrimiento del condenado. ¿Qué hace Diego Quispe con este material? Fíjense, lo convierte no en una persona con gesto de desesperanza, sino en una persona que está vomitando monedas de oro, ¿no? Un cambio muy interesante que practica Diego Quispetito. Ese sería un ejemplo del mecanismo de adaptación, de la transformación por adaptación que mencionaba hace un momento, ¿no? Todos tenemos muy presente el interés de los españoles en el oro de Indias, y esto puede ser una alusión a esa ambición y las consecuencias, ¿no? Que O'Keeffe vería para esa ambición. Al final de la época medieval aparece el Renacimiento, que es un renacer de la cultura clásica, con un estilo, una sensibilidad muy diferente. Aquí tenemos un grabado que fue hecho en el siglo XVII, el grabado, pero es una interpretación bastante cercana de una obra de Alberto Durero, el gran grabador y, bueno, pintor, diseñador, artista general de Nuremberg, en Alemania. Entonces, con eso quisiera dejarles claro que cuando hablo de fuentes renacentistas me refiero no a cuándo se hizo el grabado, sino de dónde vino la idea original del grabado. Aunque el grabado se hizo en el siglo XVII, digamos en el barroco,
sus ideas básicas son del Renacimiento alemán de Durero, y por eso va en este rubro. A la derecha tienen una imagen de indudable pintura cusqueña, está en el Museo Histórico Regional del Cusco, hecha en el siglo XVIII, o sea que tenemos una historia enorme desde Durero, fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, hasta el siglo XVIII cusqueño, con todos los oros procateados que tanto gustaban en el Cusco. Una diferencia interesante es que aquí el niño, en el grabado, sostiene ¿qué cosa? Sostiene en realidad una pera. Era algo que era una exquisitez en la época, darle al niño una pera, y el niño la chupaba hasta que quedaba totalmente deformada, como es aquí. El pintor cusqueño hace una interpretación más generosa de esa imagen. En lugar de tener una pera chupada, pone una rosa, ¿no? O quizá un clavel en la mano. Pero el grabado, esta imagen se llama el niño, la Virgen y el niño con pera, porque es una pera lo que tiene, pero aquí ya la pera se convirtió en rosa. Esta es otra obra del Renacimiento alemán. A la izquierda tenemos un grabado de Heinrich Aldegrever. Fíjense el tratamiento de la perspectiva, que es uno de los grandes descubrimientos de la pintura del arte renacentista, la idea de engañar al observador para que piense que está ante una imagen tridimensional, ¿no? En el sentido de profundidad que se representa solamente bidimensionalmente. Usamos 2 dimensiones para representar 3, ¿no? Me refiero a esta proyección de los edificios. Sabemos que este es el punto más lejano, este es el punto más cercano. La pintura de Gregorio Vázquez, un neogranadino, que es lo que es el virreinato en el territorio de Colombia actual, tenemos la representación de Susana en el baño, y fíjense, es interesante ver la diferencia en el tratamiento del cuerpo humano en los dos, ¿no? Aquí en el grabado tenemos una mujer un poco desproporcionada, el tamaño de la cabeza en proporción al cuerpo es pequeño, y tenemos dimensiones más naturalistas. Eso se puede explicar por el paso del tiempo, ¿no? Gregorio Vázquez de Arce pinta esto en el siglo XVII, y la sensibilidad era distinta. No es que sea mejor o peor, sino que había un mayor respeto por el naturalismo, por el realismo, que el que había antes, ¿no? Fíjense también el lujo con el que describe la pileta esta, la fuente en que se está bañando Susana. Aquí es simplemente un caño o un chorro de agua. Aquí tenemos un grabado inspirado en Rafael Sanzio, el gran Rafael, donde se notan claramente las características del Renacimiento, ese equilibrio casi estático de las obras, ¿no? Se trata de la Magdalena lavándole los pies a Cristo con sus lágrimas y secándoselos con su pelo. Y aquí tenemos una pintura guamanguina que representa el mismo tema, y es interesante ver las diferencias. Tenemos este tratamiento de las ventanas, ¿no? Con columnas de por medio, unas rejas y unos árboles. Nada de eso está presente aquí. Y más espectacularmente la riqueza de la mesa que vemos en esta pintura guamanguina. Una gran variedad de frutas, verduras, etcétera, mientras que aquí realmente pan y vino, ¿no? Un ejemplo más de la adaptación a la realidad local, ¿no? Sensibilidades locales. Aquí otro ejemplo de un grabado basado en Rafael. El grabado se ha hecho por Pietro Áquila, pero el grabado, la imagen es de Rafael Sanzio para la famosa logia del Vaticano. Y a la derecha tenemos una pintura boliviana del templo de la Virgen de la Natividad de Santiago de Huata en Bolivia. Fíjense qué bien representadas están las piernas aquí de David, ungido por Saúl, representado igual que aquí, esta peculiar mesa con patas de felino. Pero fíjense cómo enriquece el pintor charqueño, boliviano, el ambiente. Tenemos columnas corintias
con arcos, una vista urbana, nada de eso está aquí, ¿no? Todo aquí es una doble ventana y un paisaje al fondo, nada más. Adaptación. Aquí nuestro primer ejemplo de combinación, de cómo el artista cusqueño en este caso combina tres aguafuertes, una especie de grabado, un tipo de grabado sobre cobre en una sola pintura. Aquí interesa destacar que el pintor cusqueño está representando la creación, ¿verdad? Cuenta con que el observador tiene un cierto alfabetismo visual que le permite reconocer que aquí no hay tres dioses, tres padres eternos, sino un solo Dios, un solo Padre eterno en tres momentos distintos, creando los peces, creando los animales de la tierra, creando los astros, ¿no? No es algo trivial, ¿no? Una persona ingenua, un niño, digamos, que ve esto por primera vez diría son tres personas, ¿no? Parecidas. Pero un espectador ya educado en el arte europeo occidental reconocería que son tres momentos de un mismo personaje. En fin, los tres vienen de tres grabados de Antonio Tempesta, tres aguafuertes representando la creación. Es un ejemplo sorprendente, viene de Quito, la iglesia de San Francisco de Quito. Tenemos una imponente escalera, la escalera llamada el Belvedere en el Vaticano, que tiene estos dos momentos, ¿no? Un momento convexo y un momento cóncavo. Y es así como se realizó esta escalera que entra al atrio del Gran Templo de San Francisco de Quito. O sea que no solamente vemos el arte colonial en escultura, en grabado, también vemos la influencia del grabado en arquitectura, ¿no? En elementos arquitectónicos. Y aquí tenemos otro ejemplo de un grabado que sigue a otro grabado bastante puntualmente. El de arriba es de un artista que conocemos solamente por sus iniciales, que son las que usaba para firmar, SMD, y se llama por eso el monogramista SMD. Es una banda ornamental, sirve un adorno, es un adorno de página de un libro, representa a Santiago, Matamoros, en su caballo con su espada desenvainada, y abajo tenemos una banda ornamental hecha en el Perú, hecha en Lima, por el taller de Francisco del Canto, uno de los primeros impresores limeños también. Sigue muy de cerca a su fuente sevillana. Bueno, pasando a la época manierista no es tan conocida como la Edad Media y el Renacimiento. Diremos aquí simplemente que es un periodo, un momento artístico en el cual se empiezan a desequilibrar los patrones renacentistas. En lugar de buscar esta rigidez, este estatismo, esta proporcionalidad, se busca retorcer a las figuras, aglomerarlas en espacios muy pequeños, ponerles unos colores deslumbrantes, ¿no? En fin, es tema de otra charla, pero aquí vemos un ejemplo de una silla de coro de la Catedral de Sucre en Bolivia, que viene de un diseño de jardines, ¿no? Este es un primer ejemplo de lo que he llamado instalación. Aquí hay creatividad de parte del artista colonial o de su comitente, de su patrono, que se le ocurre tomar un diseño de jardines y usarlo para adornar la silla de coro de una catedral. Obviamente el diseño es el mismo, pero hay una audacia en el transporte, ¿no? de uno a otro. Debo decir que muchas de estas correspondencias no son mías, son correspondencias que han encontrado otros colegas. Esta, por ejemplo, es de los investigadores bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert, del año 60, en el siglo pasado, 1967. Todo eso está indicado en detalle en la página de pesca. Si entran a la página colonialart.org y examinan las correspondencias y pulsan sobre ellas,
se va a abrir una ficha donde explica, entre otras cosas, quién descubrió esa correspondencia. Aquí tenemos un ejemplo del manierismo de Fontainebleau, el castillo de Fontainebleau en las afueras de París, hecho un estilo manierista muy, muy característico, ¿no? Segunda mitad del siglo XVI, el grabado, muy, muy ornamentado, una característica del manierismo de Fontainebleau, y lo que tenemos a la derecha es una pintura mural en una casa de Tunja, en Colombia, la llamada casa del escribano Don Juan de Vargas, hecha también muy temprano en Colonia, siglo XV, siglos XVI a XVII, ahí me he equivocado, en los primeros años de la colonia, pero sigue muy, muy de cerca a la fuente grabada. Aquí tenemos una correspondencia sorprendente entre un grabado de Egidius Sadeler, que representa al emperador Matías del Sacro Imperio Romano, y al otro lado una representación, una adoración de la Virgen María, ¿no? Este es un ejemplo de los que mencionaba antes de reinterpretación, o quizás de apropiación, ¿no? Hemos tomado un grabado y hemos sacado la figura central, el corazón de la obra, la representación del emperador Matías, para representar a la Virgen. Aquí otro ejemplo del arte quiteño. Tenemos en el sotocoro de la iglesia de San Francisco una serie de medallones, como los que ven a izquierda y a derecha, y ambos son un poco lo opuesto de la combinación, la desagregación de un grabado en dos. A la izquierda tenemos a Caín y a la derecha a Abel, los sacrificios de Caín y Abel, que van a causar, por envidia de Caín, la muerte de Abel. Lo que me interesa destacar aquí es que en la pintura de Abel no se nota quién es, se nota que es un hombre arrodillado, pero si tenemos a la vista el grabado que lo inspiró, sabemos exactamente qué cosa representaba y cómo podríamos restaurarlo, si es que queremos restaurarlo o no, ¿no? O sea que este tipo de investigaciones nos sirve también para apoyar o favorecer la restauración. Ese es un sorprendente ejemplo de un grabado que sigue a otro grabado. El grabado de la izquierda es flamenco, hecho en Amberes, por Jerónimo Vierix, y el de la derecha es un grabado hecho en la provincia de Paraguay, un grabado de la provincia paraguaya de los jesuitas. Era una provincia con un altísimo grado de desarrollo artístico, tanto que hacían sus propios instrumentos musicales, publicaban sus propios libros con sus propias imprentas en una misión jesuita. Esta era una misión jesuita guaraní. Es una analogía del pecado y la muerte, ¿no? Tenemos abajo las tentaciones de los sentidos y la muerte a caballo sobre los pecadores, básicamente. Aquí hay un ejemplo interesante de adaptación, donde se acentúa el aspecto de lo que se llama el vanitas, ¿no? La vanidad de la fugacidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, y la muerte como gran ecualizadora, ¿no? Todo el mundo muere, incluso las autoridades religiosas, cosas que no estaban en el grabado, ¿no? Son aportes, adaptaciones que hace el artista guaraní a su fuente flamenca. Y finalmente un ejemplo limeño, sorprendente también, que se encuentra nada menos que en la Catedral de Lima. Representa al dios Baco, el dios del vino, por no decir de la borrachera. ¿Qué hace el dios Baco en la Catedral de Lima? Pregunta interesante. El gran maestro Stasny veía aquí una alegoría a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero suena un poco difícil, ¿no? Que de ejemplo del vino saquen al dios del vino los excesos y la borrachera. Esto se encuentra en una de las capillas de la catedral. Si ustedes entran a mano izquierda al fondo, la verán, y hay otras pinturas también mitológicas o también costumbristas, por llamarlo así, que hacen un poco más difícil pensar que son analogías eucarísticas. Pero en fin, ahí está.
Pasando a la época barroca, vamos a ir un poquito más rápido quizá. Empiezo con un dibujo a la derecha de un artista mojo. Los mojos eran un grupo indígena que estaba en la vertiente oriental de los Andes, en Bolivia, como bajando a la Amazonía. Como los guaraníes eran una misión jesuítica, también con alto grado de desarrollo, como pueden ver aquí, artístico. Tenemos un dibujo al carboncillo, siguiendo muy de cerca a un grabado que deriva en última instancia de Agostino Carracci, un gran pintor italiano. El dibujo se encuentra en el Museo Histórico, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Aquí una imagen cusqueña que nos ha servido para el afiche de publicidad de esta charla. A la derecha tenemos una de las andas de la famosa procesión del Corpus en Cusco, que está obviamente basada en el grabado de la izquierda, publicado por lo menos por Tomás de Leu, tras modelos flamencos, tras modelos venecianos, ¿no? Todo esto viene de un modelo veneciano de Palma y Giovane, el joven, que se representa en este grabado y luego en la pintura cusqueña. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver la procesión del Corpus en el Cusco. Si lo han hecho, quizás recuerden que la estatua del San Sebastián, de la parroquia de San Sebastián, que representa esto, es muy distinta a la que vemos aquí. Entonces hay dos posibilidades. O la estatua de hoy en día no es la misma que antes, o el autor, pintor de esa pintura, tomó este grabado como un expeditivo y puso que San Sebastián es San Sebastián y puso a sin preocuparse de cómo era el San Sebastián de la parroquia. Interesante. Este de aquí, un ejemplo de barroco napolitano de Giuseppe Rivera, el Espagnoleto. A la derecha, una hermosa pintura sobre alabastro en el Banco Central del Ecuador hoy en día. Y quiero destacar que este grabado lo encontré en la Biblioteca Nacional del Perú, gracias a un tiempito que estuve ahí trabajando y revisando sus materiales, pude encontrar este grabado en uno de los álbumes que se preservan allí, y no lo encontraba en ningún otro lado. He estado en distintas bibliotecas en distintas partes del mundo. Tenemos unas riquezas increíbles en esta biblioteca. Aquí una pintura de Diego Quispetito, nuevamente el mismo que hizo el Juicio Final y el Infierno que vimos hace un momento. Y aquí otra vez el maestro Stasny hace notar la importancia del paisaje, ¿no? Que es una de las características que ve él en la pintura cusqueña, cómo el paisaje se convierte casi en un protagonista más junto con la Sagrada Familia. Como ven, el paisaje se amplifica a los lados, aprovechando el formato horizontal de la pintura. En el grabado derivado de Rubens, en última instancia, el formato vertical no permite esta expansión, pero tiene cosas que no tiene la pintura. Por ejemplo, aquí tenemos una cigüeña con una serpiente en la boca, en el pico, que no entra ya aquí. Aquí vemos más de la palmera, aquí menos, ¿no? Un tira y un afloja. Aquí tenemos otro tema basado en Rubens, llamado El Retorno de Egipto, pero mi gran amigo Paco Yabar tiene otras ideas, que lo voy a dejar que él explique cuáles son, pero tradicionalmente se reconoce como El Retorno de Egipto, y a la derecha tenemos una pintura venezolana de la colección Zen de Caracas. También se llama la doble Trinidad porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una vertical, y a Jesús, María y José en una horizontal, formando una cruz, dos trinidades. Ese es un caso interesante, otra vez de reinterpretación. Al centro tenemos un grabado de Bolsward, nuevamente basado en Rubens. A la derecha, un grabado del convento de San Francisco de Bomanga, que lo sigue bastante de cerca. Pero a la izquierda, ¿qué pasó? Tenemos una ascensión de Cristo y no asunción de la Virgen. En el grabado y en la pintura de la derecha es la Virgen la que está ascendiendo o siendo ascendida a los cielos, mientras que a la izquierda tenemos a Cristo, que es el que asciende, pero basado en el mismo grabado, porque fíjense, este apóstol corresponde a este corresponde a este de aquí corresponde a este, etc.
se cambia la figura de Cristo, la posición de las manos y otros detalles, pero interesante, ¿no? Un ejemplo de reinterpretación, de cambio de la figura principal. Habría que ver, no recuerdo dónde están instalados estos, pero sería interesante ver si se juega con la doble posición de estas pinturas, ¿no? Haciéndoles o ganándoles intereses en significaciones adicionales que ciertamente no estaban en el grabado. Y este de aquí es un marco que sirvió de portada a muchos libros producidos por la empresa Plantino de Amberes. Ese era el marco que diseñó Rubens. Rubens hacía pinturas de lunes a sábado y diseñaba libros los domingos, decía. Ese sería su trabajo de relax. Entonces es el árbol de Jesé, o los descendientes de Jesé, pasando por el rey David, que llegarían a Cristo. Y aquí tenemos una pintura que es una partecita de esa portada. Eso se encuentra en el convento de Santa Catalina de Arequipa, donde se encuentra no solo este rey, sino muchos otros que están flanqueando o estaban flanqueando una portada del convento. Entonces lo que hicieron en Santa Catalina fue probablemente hacer una pintura de este tipo alrededor de la portada, y desgraciadamente han recortado hoy en día esa pintura en distintos cuadros que han enmarcado individualmente con tan mal sentido que algunos de los cuadros tienen la cabeza de un apóstol aquí y luego el resto del cuerpo en el cuadro siguiente. Pero en fin, gracias a algunos que hemos podido encontrar podemos especular de cómo se habría visto, imaginarnos de cómo se habría visto esto cuando estaba completo. Aquí un ejemplo curiosísimo de correspondencia. A la izquierda tenemos el logo de la imprenta Plantino, de la que les he hablado ya varias veces, ¿no? La imprenta para la cual trabajaba Rubens. Este era el logo de la imprenta. Su logo era un compás, porque decía labor y constancia, como un compás, una pata fija, la constancia, y la otra pata, trazando el círculo, era el labor. Se llamaba el compás de oro. Y esto está pintado en una iglesia boliviana, la iglesia de Carabuco. Tengo algunas ideas sobre la razón de por qué se pintó eso ahí. Básicamente, este logo ocurre al final de un libro, lo último que se ve de un libro, como la firma del impresor, que dice: yo imprimí esto, aquí está mi emblema, mi firma, etc. Y la pintura que vemos aquí está en el coro de la iglesia de Carabuco, es decir, si vemos el altar, está detrás nuestro, y es lo último que vemos a la hora de salir de la iglesia. Estamos caminando por la iglesia saliendo, si levantamos la mirada veremos esto en Carabuco antes de salir. Entonces hay una instalación interesante del final del libro al final del templo. En fin. Esto de aquí es barroco francés. Hemos estado viendo barroco veneciano y barroco flamenco. Este es barroco parisino. Tenemos un grabado basado en Claude Vignon que representa a los apóstoles, y aquí tenemos la versión que se encuentra en la Catedral del Cusco. Está en la iglesia de Humahuaca, en Argentina, y esa está en la iglesia de San Miguel Tomave, en Bolivia. Cosa interesante, en estos dos cuadros aparece Moisés con los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos están escritos no en castellano, no en latín, están escritos en francés del siglo XVII. ¿Cómo se explica eso? Porque el grabado que le sirvió de modelo fue producido en Francia en el siglo XVII. Y para no crear problemas, copiaron el texto tal cual, aunque nadie o casi nadie lo pudiera leer. Fuentes rococó, es el fin del barroco, es un estilo sumamente ornamental, en eso se parece al manierismo, desarrollado en Augsburgo, en Venecia, en toda Europa. En Lisboa tuvo un gran desarrollo a través de Lisboa en Brasil, pero los grandes centros fueron París, Venecia y Augsburgo probablemente. Aquí tenemos un cuadro que se encuentra en el Palacio Arzobispal de Quito. Representa una ilustración de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Un método de oración que desarrolló San Ignacio.
Aquí me interesa destacar que la parte central de la pintura viene de la parte central de este grabado casi totalmente. Aparece un San Ignacio aquí que no estaba acá. Pero la pintura tiene además 4 cartelas en las esquinas, que no son las del grabado. Ven, aquí hay como unos círculos concéntricos que no están aquí. Aquí está San Ignacio rezando, mirando a la derecha. Aquí no. Lo que pasa es que esta pintura se deriva también de este otro grabado. Y en este caso, las cartelas vienen de este otro grabado. Qué lujo, ¿no? Tener una pintura que se basa en 2 grabados del mismo tema. La primera meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Aquí tenemos 4 grabados. Bueno, los grabados que vimos un momento son del barroco de Augsburgo, de Alemania, que les digo. Aquí tenemos 4 otros grabados también producidos por el taller de Klauber de Augsburgo, y resultados de estos grabados en distintos lugares de Sudamérica. Esta primera columna son doctores de la Iglesia que se encuentran en Río Negro, en la provincia de Antioquia, en Colombia. Estos de aquí son los doctores de la Iglesia, ¿verdad? San Jerónimo, San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. Aquí tenemos una serie de pinturas sobre tabla. El convento de la Recoleta de San Diego, en Quito, y esto deberían saberlo ustedes, está en la gran casona de San Marcos, Parque Universitario de Lima. Eso está en el Salón de Actos. Si no la han visto, vayan a verla. La gran obra, para mí, es la obra rococó más impresionante de Lima, sino del Perú. Está en el Salón de Actos de la casona. Aquí tenemos nuevamente a los 4 doctores de la Iglesia, rodeados de una gran cantidad de elementos de su vida y sus atributos, y pintados a la derecha en Sucre, en Bolivia. Aquí hay mucho que decir, pero quisiera simplemente destacar que en los grabados de Klauber hay un corte en los bustos muy extraños, como si con una sierra hubieran cortado a los pobres doctores de la Iglesia en los 4, que es algo un poco desorientador. Mientras que en las pinturas de Charcas que han hecho, han puesto unas nubes aquí que hacen más natural el fin del cuerpo del santo, ¿no? Es como que está en los aires, en los cielos, y que se junta el cielo y la tierra aquí. Mientras que aquí estamos aparentemente sobre la tierra con un busto cortado a sierra. Esta es una construcción muy interesante. Al centro, otro grabado de Klauber. Representa a San Francisco Javier, patrono contra las tempestades de mar, y tiene al pie al dios Neptuno, Poseidón, el dios de los mares, y a la derecha a Eolo, el dios de los vientos. Hoy día en Popayán se ven estas 2 esculturas, pero totalmente descontextualizadas. No se sabe qué cosas son, si las vemos así aisladamente. Tan es así que se pensó que esta representación de aquí era un San Pedro, porque tenía una llave aquí. Obviamente no puede ser San Pedro, por la edad, por el desnudo, en fin. Lo que pasa es que este es Eolo, el dios de los vientos, que tenía en su mano una llave, y con esa llave abría una caja donde estaban los vientos y desencadenaba los vientos en una tempestad. Entonces, probablemente estas 2 esculturas eran parte de un retablo de esta forma que había en Popayán. No sé si existirá esta imagen o esta parte del retablo en Popayán, pero ya sabemos qué buscar. Este tipo de investigaciones nos ayuda a avanzar la investigación. Aquí un grabado profano, un grabado que representa las distintas naciones, los temperamentos de las distintas naciones. En este caso representa al holandés, y a la derecha tenemos una pintura de Manuel Santiago y Jaramillo, un gran pintor quiteño del siglo XVIII, XIX, que sigue muy de cerca el grabado, tanto que se pensó en un momento que era un grabado iluminado, un grabado pintado. Pero no es así, porque si se fijan, los tratamientos de los vegetales aquí son distintos. No es el mismo grabado, sino es una pintura. Avanzando rápidamente, tenemos aquí una cosa muy interesante, que es un pliego de tesis, es como un anuncio de una sustentación de tesis.
y en estas cartelas de abajo se indicaba quién era el estudiante que iba a sustentar su tesis, qué tesis iba a sustentar, quién era su maestro, cuándo, dónde y por qué. Aquí eso se llevó a Quito y produjo esa maravilla de pintura, pero claro, estas cartelas ya no cumplían ninguna función en Quito porque no eran anuncios de ninguna sustentación de tesis ahí, entonces se reinterpreta, se usa ese espacio para representar otras escenas. Aquí un ejemplo del rococó veneciano, que les dije que también era importante, otra serie quiteña. Al parecer, el apogeo de la pintura quiteña fue en el siglo XVIII, cuando estaba en boga el rococó, y por eso doy tantos ejemplos quiteños, pero no solo quiteños. Pinturas espectaculares que están en el Palacio Arzobispal de Quito. Son parte de una serie completa de los apóstoles. A propósito, si van a la Casa Aliaga, en el centro de Lima, al costado del Palacio de Gobierno, en uno de los ambientes hay una cantidad de pinturas en la que estos grabados están pintados y pegados en unos vidrios, los 12 apóstoles, en una sola pared. Valdría la pena, bien valdría la pena hacer una visita y verlos. Aquí otro ejemplo de un grabado que sigue otro grabado. El grabado de la derecha está hecho nuevamente en la provincia guaraní, la provincia jesuita, que les dije que tenían su propia imprenta, y este grabado es un grabado veneciano, un rococó veneciano producido por el taller de los Remondini. Este de aquí es de un taller distinto, ¿no? Mucho más fino, es un taller más popular. Finalmente, fuentes neoclásicas es una reacción al arte rococó, es un arte mucho más rígido, más sobrio, con temas más, menos frívolos, dirían algunos, menos leves, menos ligeros. Tenemos aquí un San Francisco Solano, pintado por un artista charqueño, boliviano, no identificado. Está aquí con su crucifijo característico, con su, no es un violín, pero es un instrumento de cuerdas, de menos cuerdas que un violín, no recuerdo ahora el nombre. Aquí la ciudad de Lima, créanlo, ¿no? Aquí me imagino la catedral, antigua plaza de armas. Aquí Paraguay y aquí Tucumán, las tres ciudades asociadas a San Francisco Solano. Aquí, fíjense el estilo tan distinto, ¿no? El neoclásico. Tenemos una serie de incas que sigue sin solución de continuidad a los reyes, ¿no? Tenemos Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa, Carlos V, Felipe II, etcétera, hasta el final, ¿no? Interesantemente, aquí, en lugar del rey Fernando VI, que está aquí, pusieron a Simón Bolívar, ¿no? Eso nos da una idea de cuándo se pintó este cuadro. Y cuando se pintó el grabado, se hizo el grabado por la estatua de Fernando VI, ¿no? Fernando VI debería ser el rey en ese momento, podemos fechar el grabado por eso, y sabemos cuándo fue Simón Bolívar presidente de la Gran Colombia y del Perú, y en base a esas fechas fechar la pintura. Otro ejemplo parecido, tenemos un grabado, pero un grabado hecho en Lima, es atribuido a Miguel Adame, siglo XVIII, y a la derecha una pintura que se encuentra en el Beaterio de Nuestra Señora de Copacabana. En este caso, Fernando VI es el último de esta lista, entonces nos permite fechar la pintura en términos de su reinado. Aquí otro grabado que sigue a un grabado, aunque este es en colores, es un grabado iluminado, un grabado pintado. Interesantemente, este grabado no es europeo, sino americano. Está hecho en Puebla, en México, y la pintura que vemos acá, que sí es una pintura, se encuentra en el convento de las Nazarenas, en Lima, en el museo del convento de las Nazarenas, se puede visitar hoy en día. Aquí otro grabado americano, en este caso colombiano, representando una devoción, una vocación de la Virgen, Nuestra Señora de la Peña, pintada aquí por un pintor colombiano en el siglo XVIII, XIX probablemente. Y finalmente, para época de pandemias, tenemos aquí un grabado a la izquierda
que se hizo a propósito de la vacunación de la viruela a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, desde 1801. La viruela fue una pandemia que azotó, por supuesto, a todo el mundo, y para combatirla se inició una campaña de vacunación que dio la vuelta al mundo también. Y este folleto de la izquierda era lo que se produjo en España para educar a los súbditos de la corona sobre la vacunación. Aquí tenemos a una madre vacunando a su hijo. Y aquí tenemos la versión colombiana, neogranadina, de, de esta instrucción, ¿no? O sea que ya sabemos lavarse las manos, usar máscaras, distanciamiento social y vacunarse sin miedo apenas estén disponibles las vacunas. Gracias. Muchas gracias, doctor Almerindo. Ha sido una ponencia bastante interesante y estoy seguro que hablo a nombre de los presentes y de los que nos están viendo desde lugares tan diversos, ¿no? Como Pisco, Cusco, Amazonas, y también desde fuera del país, Los Ángeles, Argentina, Nicaragua, México. Han mandado muchos saludos y agradecen su ponencia, ¿no? Y bueno, voy a empezar a pasarle algunas de las preguntas que nos están Por favor, llegando. por favor. Y la primera de ellas es, ¿en las imágenes coloniales sobreviven de alguna forma las culturas del Perú antiguo? Una pregunta muy interesante. Se ha pensado mucho, se ha hablado mucho sobre esto y han tratado de encontrar este tipo de cosas en la arquitectura, por ejemplo, en la arquitectura del sur andino, que se caracteriza por tener fachadas muy recargadas. Hay diseños que parecerían ser de divinidades locales, ciertamente de frutos de la Amazonía. Eh, Hemos visto la mesa colonial que tenía una gran riqueza de frutos, una gran riqueza de verduras y productos locales. En cuanto a creencias religiosas propiamente es difícil encontrarlas porque sería lo que la iglesia estaba tratando de controlar justamente, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el famoso niño Jesús Inca, que es un niño Jesús, pero vestido como Inca, con su máscara de pacha y todo, y es una pintura muy interesante y muy ambigua, porque no se sabe si es un Inca que es Dios o Dios que es un Inca, son cosas diferentes. En un caso, pues podría pasar aprobación cristiana, en la otra no. Um, Se ha hablado de la madre tierra, la mapacha, en las versiones triangulares de la Virgen, pero la verdad es que vemos vírgenes triangulares en España, en Sevilla, muchas vírgenes triangulares. Hay una imagen de la Virgen del Cerro que sí es más original, que parece una mujer con los brazos, que sale del cerro rico de Potosí, no se le ve la cabeza y los brazos. Ciertamente no es una imagen europea, eh, pero en esas estamos, es una buena pregunta. Sí, es materia quizá todavía de investigación. Sí. Le paso una segunda pregunta. Estas obras son interpretaciones visuales de la Divina Comedia de Dante, y con ello hace referencia a las imágenes del infierno en cuanto a los castigos representados. Me parece que es de los cuadros de Diego Quispetito que mostró más hacia el inicio. No lo sé, no lo sé, habría que verlo. Puede ser, es indudable que hay fuentes literarias de obras visuales, pero si comparamos este grabado con esta pintura y otro que no he mencionado, de un pintor, de un grabador francés, Thomasin, veremos que prácticamente todos los elementos vienen del grabado. Ahora, ¿de dónde vienen las imágenes del grabado? Quizá de la Divina Comedia, quizá no, pero sería interesante hacer una genealogía de estas imágenes, ¿no? Pero esa genealogía pasaría por estos grabados, no me cabe la menor duda. Ok. ¿Le alcanzo una más?
por favor. Las fuentes medievales que usa Quispetito representan torturas. ¿Significa que la tortura ya existía en el medioevo? ¿En qué contexto? Por cierto, la tortura es tan antigua como el ser humano, desgraciadamente. Bueno, existía la idea de la verdad a través del sufrimiento, ¿no? El llamado juicio divino. Sabemos de casos en que eh, se torturaba a alguien para que confesara pecados y la idea era que si fuera inocente, Dios no permitiría que sufriera y entonces no tendría dolor, ¿no? Eh, Sabemos de los casos de torturas de brujas, en fin, tristemente frecuente. Sí, sí. Profesor, le paso una cuarta pregunta. ¿Se han encontrado grabados que inspiren el relato visual de Huamán Poma de Ayala? Yo no, no los he encontrado y los he buscado, los he buscado Ujú, pero no los he encontrado. Eh, una gran probabilidad de que el mismo autor de la crónica de Poma haya hecho los dibujos de la crónica de Murúa, pero ujú, fuentes de ambos, difícil identificar exactamente. Hay cosas genéricas de imágenes religiosas, ¿no? Pero hay que buscar coincidencias que sean no casuales o no requeridas por la iconografía. No es suficiente tener a un ángel y a una virgen para decir la anunciación de fulano de tal. Tendría que haber uno que otro claro. detallito que diga, ok, de todas las anunciaciones posibles, esta es la fuente. Y no he encontrado nada así. Pero he buscado. Sí. Em, a ver, sigamos. Sí, por ¿Podría favor. comentar sobre la pintura de la boda de Beatriz Clara Ocllo con Martín de Loyola? Bueno, eso ha sido bastante estudiado. Pueden ver en los libros del barroco peruano, visitando al Museo Osma, que tiene en Lima una versión. Eh, pues sí, es un intento de acercarse al pueblo por parte de los jesuitas a través de la genealogía, ¿no? Tratando de relacionar matrimonios europeos y andinos. Jalando un poco las cosas entre los matrimonios de Francisco de Borja y sus descendientes con matrimonios, personas reales del Cusco de ese momento. Parte de la gran estrategia jesuita de relacionarse al pueblo que querían evangelizar, Ujú, tratar de seguirlo y adoptar sus costumbres, su genealogía, sus creencias, hasta donde lo permitiera. Este cuadro que les digo del niño Jesús Inca es un buen ejemplo, ¿no? De esa actitud. mm, muy bien. Acá nos llega otra pregunta que dice, ¿cuáles fueron los lugares en el virreinato donde se realizaban grabados? Por ejemplo, mencionan que podrían haber sido lugares como Cusco, Quito, Paraguay, o sea, donde se produjeron acá en América. Uh -huh. El primero en el virreinato del Perú fue Lima. Lima fue la primera capital de la impresión de Sudamérica a partir del siglo XVI, ya en la segunda mitad del XVI, cuando viene Antonio Ricardo de México, empieza a publicarse y pues la Biblioteca Nacional de Lima tiene un ejemplar de un incunable peruano, el primer libro impreso en Sudamérica. Mucho más tarde, aparece la imprenta en Quito o en Bogotá, ¿no? Llamado Santa Fe. Un sitio interesante donde parece que ha habido es en Juli, en Puno, también de los jesuitas. Parece ser que tenían una imprenta muy activa. Parece ser que Francisco del Canto, que vimos en esta presentación, viajó a Juli, o representantes suyos, e imprimieron obras, él o sus representantes ahí. Parece ser que habían advocaciones de la Virgen,
Virgen de Pomata, quizá, representadas en estampitas hechas en Juli, pero no sé mucho más sobre eso. Definitivamente valdría la pena estudiar las imprentas jesuitas en todo el virreinato. El mismo Antonio Ricardo fue patrocinado por los jesuitas al comienzo, ¿no? Un gran interés por parte de los Claro, jesuitas en impulsar la cultura impresa en el virreinato del Perú. así es. Profesor, por acá nos preguntan si podría comentar un poco más sobre Diego Quispe-Tito, en relación a lo que también se ha preguntado antes, ¿no? Bueno, fue uno de los primeros pintores nuestros. Al comienzo vinieron unos italianos que tuvieron una primera generación de discípulos, y luego Diego Quispe se le considera uno de los grandes exponentes de la pintura del siglo XVII. Eh, Tiene unas series famosas, merecidamente, la serie del Zodíaco, que se encuentra en el Palacio Arzobispal del Cusco en este momento. Desgraciadamente, siendo el Zodíaco, debería tener 12 pinturas, pero solo tiene 9. Faltan 3. Una cosa que hemos hecho en el proyecto Pesca es publicar los grabados de las 3 faltantes. Por si acaso aparecen en algún momento, podemos reconocerlas, ¿no? Saber lo que están buscando. Eh, es un gran pintor, es un pintor que tiene bastante flexibilidad de estilos, sigue mucho a los flamencos, sobre todo tiene una gran eh, eh, afición por el grabado flamenco de fines del 16, comienzos del 17. Falta mucho por conocerlo, por conocer de él. Se le han atribuido infinidad de piezas que no pueden ser de él. Es necesario empezar por hacer un catálogo de su obra, la firmada, la que no está firmada, pero es probable, y la que ha sido atribuida gratuitamente Ujú. a él para poder adelantar más, ¿no? Sí, y en esa línea que comenta acerca de estas obras perdidas, bueno, me imagino no solo en Cusco, sino varias obras perdidas, ¿no? De arte virreinal. ¿Ustedes a través de Pesca han podido quizá ayudar a encontrar alguna de estas obras perdidas, Pues la ¿no? verdad que Publicando sí. los Ujú. grabados. La verdad que sí. Sí, Por un lado, tenemos un catálogo abierto de arte colonial, ¿no? En ese momento tenemos más de 5.500 obras publicadas en la página de Pesca, que son de acceso completamente abierto al público. Entonces, un coleccionista escrupuloso podría revisar si es que está la pintura ahí, y si está, ver la información. Si la pintura está perdida, yo pongo en la página, ¿no? El paradero actual de la pintura es desconocido y que se agradecen informaciones para su recuperación. Desgraciadamente, la voracidad de los coleccionistas es tal que no siempre son lo suficientemente escrupulosos, pero hemos tenido algún éxito en el hallazgo y la recuperación de algunas pinturas, en parte gracias al trabajo de Pesca. Hace un tiempo se recuperaron unas pinturas muy valiosas de una serie del Génesis de la iglesia de Hualahoyo, en Junín, que pues tenía una serie espectacular de unos 21 pinturas del Génesis, y que se fueron perdiendo en la época del terrorismo. Entraron unos ladrones y se robaron 7 pinturas. No pasó nada, regresaron los ladrones y se robaron otras 7 pinturas, y no pasa nada. Y regresaron una tercera vez y se robaron las últimas 7. Las 21 pinturas se robaron en 3 etapas, y afortunadamente hemos ido recuperando 7, me parece, hasta este momento. 2 en la frontera con Chile, 2 en la frontera con Bolivia, una a la venta en Nuevo México, otras a la venta en Nueva York, y otra, que diré ya,
que encontré en un hotel 5 estrellas que no mencionaré en la ciudad del Cusco y que felizmente pudimos recuperar con la colaboración veloz del entonces Instituto Nacional de Cultura. Qué bueno. Qué bueno que un proyecto también sirva para, ¿no? Tiene sus Que llegue aplicaciones más allá prácticas, de... sí. No es Sí, solo por ciencia, no supuesto. es solo historia, también tiene. También tiene esas aplicaciones prácticas, como dice. Y hablando de colecciones, acá hay una pregunta que hace referencia a ello, ¿no? Si hay algún repositorio digital de Ex Libris que usted conozca y pueda recomendar, ¿no? Para que se pueda visitar. Dices de las estampitas que indican quién es el dueño del libro, el ex libris del libro. No Exacto, conozco, sí, ¿eh? sí. No conozco. Ujú. Pero ahora con la internet deben haber. Que ponga ex libris en el buscador o colección Digo, pues, ex libris y seguramente salta. por ahí Pero encuentro. no. Lo que sí tengo en pesca son marcas de impresor, como las que vimos del compás, sirvieron para pinturas muchas veces. Y pueden verlas en la página. En la página hay una organización por lugares y por temas. Y bajo temas profanos, uno de ellos va a ser el de las marcas insignias, y ahí está. Pero ex libris per se no, De no acuerdo. conozco. Por acá me llega una pregunta más que dice, ante los préstamos provenientes de diferentes grabados de tradiciones y periodos distintos, ¿cuán definido está la periodificación del arte virreinal peruano? ¿Aún es Mm, conveniente hablar de manierismo o barroco colonial? en la obra colonial se mezcla todo, es un gran zafarrancho. Obras, como vimos, de una época tienen consecuencias. Cuando hablaba de periodos de estilo era para las fuentes, o sea, los grabados y las fuentes de los grabados, ¿no? Digamos, las fuentes de las fuentes podían ser claramente medievales, manieristas, renacentistas, pero a la hora que llegaban al mundo andino se combinaban y producían obras de difícil atribución en un periodo clásico. Tenemos documentos en que los artistas legan sus grabados a sus hijos para que los usen de modelos. Les legan sus pinceles y les legan también sus grabados. Dicen en los documentos de los testamentos que le legan a su hijo mayor tales grabados y que los comparta con su hijo chiquito, con su hermano chiquito. ¿No? Lo que quiero decir es que son herramientas acumuladas y por lo tanto desfasadas del arte del momento. Sería interesante hacer un estudio del desfase, justamente, de cuál es la distancia entre la factura del grabado y la factura de la pintura, para ver, ¿no? Pero todo eso está por hacerse. Claro. Profesor, acá hay una pregunta más que nos llega que dice si el pintor Sí, Quis sí, adelante, Petito son muy buenas. viajó a Europa. Si Quis Petito llegó a viajar a Europa. No sé si se sabe. No, no hay ninguna evidencia, no. Ok, muy Se ha bien. dicho, pero la verdad es que no hay, no hay evidencia. Es, Eh, en Brasil sí había un poco más de contacto, eh, pero que yo sepa, del Perú, del Ornato del Perú, nadie. De repente me equivoco, pero no tengo evidencia de nadie. y profesor, yo tengo Y una perdón, pregunta. perdón, disculpa, disculpa. No era necesario, porque no era necesario que el pintor peruano viajara a Europa, cuando Europa podía viajar al Perú a través del grabado. Claro, claro, me imagino que por los tiempos era más también conveniente, Claro, sin ¿no? duda. De esa manera. Em, Profesor, durante la charla usted mencionó un grabado, mostró un grabado que había encontrado en los archivos de la Biblioteca Nacional. Ujú. ¿Usted cree que tenga en mente exactamente la fuente? Que me escriban y se los mando.
Es difícil Ya, recordar de ahora. acuerdo. De Es acuerdo, me una, da mucha curiosidad ver este libro. uno de los álbumes. Hay, me parece, 3 álbumes extraordinarios de grabados en la Biblioteca Nacional que habría que estudiar más. Y en uno de ellos está pegado, como álbum de figuritas. Los coleccionistas pegaban antes de la época de la televisión, invitaban a sus amigos y compartían sus imágenes grabadas, ¿no? En casa, como se comparte ahora un Netflix. Y entonces esos eran álbumes de este tipo, de coleccionistas. Maravilloso. Sí, hay Sí, que sí, escribir sí, para obtener la fuente. perfecto. Y bueno, ya tengo una pregunta final para ir cerrando, ¿no? Casi final, Y ¿no? es una, Cerca. sí, y bueno, es una consulta de una persona con discapacidad visual, Ajá. ¿no? Que nos dice si es que, o en qué página podría encontrar una descripción breve y detallada sobre las obras artísticas de las que ha hablado, Ja, tanto muy grabados buena como pregunta. pinturas, me imagino, Mira, si hay existe. hay un proyecto de Google que trata de hacer eso, justamente, de hacer versiones habladas de las pinturas, pero no coloniales, ¿no? En general. Pero sí sería un gran proyecto. A mí me interesaría participar con alguien que sepa hacerlo, quizá haciendo una selección de imágenes y guiando un poco, ¿no? Contando las historias, y sería muy bueno, sí. Sí, claro, sería muy bueno, ¿no? Muchos museos están implementando, ¿no? La narración de sus obras y me imagino que Sí. eventualmente también los vamos a poder encontrar en la internet. Y bueno, profesor, algunas preguntas se nos están quedando en los chats, pero se las vamos a mandar, no se Por preocupe. favor, por favor. Se las enviaremos porque sabemos que a usted le gusta escuchar, ¿no? Lo que la gente Sí. dice. Entonces, antes de concluir con la sesión de hoy, quería comentarles que todas las sesiones grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tales como Facebook, YouTube y nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión, la cual será el miércoles 24 de febrero, fecha donde la doctora Patricia Victorio presentará la conferencia Esplendor para la Majestad del Señor, los ornamentos litúrgicos en la capital del Reino del Perú. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación y muchas gracias una vez más al profesor Almerindo y buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias.